Nahuel, buenas noches. ¿Qué tal, Daniela? ¿Qué tal, Antonio? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien. Bueno, acá recuperando un poco lo que decía Carles, me parecía interesante pensar esto. ¿Qué pasa cuando hay un poder que se considera por encima del resto, ¿sí? Que se autorregula y que cualquier intento por democratizarlo, por reformarlo, inmediatamente construye ataques sistemáticos, ¿sí? Me parece que ahí está habiendo un proceso fuerte de sustitución de lo que es el imperio de la ley por lo que es la voluntad de los jueces, de lo que es la soberanía popular, por lo que tiene que ver con esta visión un poco oligárquica, podríamos decir, de la justicia, ¿no? Entonces acá traje algunos conceptos, ¿no? La idea de ciudadanía, democracia, justicia, participación y derecho, ¿no? Mira, vos decías, Antonio, una frase de Aristóteles. Son politicón. ¿No? Yo iba a decir, para Platón, la democracia era un escándalo, ¿no? ¿Por qué era un escándalo? Decía, porque no, o sea, podía decidir los nadies. Es decir, no era que solo decían los sabios por la virtud o la gente de fortuna, la aristocracia, sino que podían decidir otros. Entonces uno tendríamos que hacer una justicia escandalosa, ¿no? ¿Por qué? Porque del otro lado... Con el voto calificado de Mussolini. Exactamente. Entonces, del otro lado aparecía también otro pensador que me gustaría recuperar, que es Rancière, que decía que justamente lo político aparece cuando hay un desequilibrio, cuando los sin voz, cuando la parte de lo que no tienen parte aparecen, es decir, cuando hay un desequilibrio. Entonces mi sensación es que cada vez que se quiere, porque la justicia no es solo de los jueces, no es solo de los penalistas, la justicia, ¿qué tipo de justicia quiere un país? Es una discusión que se tiene que dar la ciudadanía en pleno. Sí, vamos a ver algunas características que tiene el Poder Judicial que hoy fuimos viendo. La primera, la idea de una defensa corporativa. Si siempre toda corporación lo que busca hacer es hacer su interés particular como si fuese el interés de todos, ¿sí? Cuando en realidad es el interés de un grupo social específico. La segunda, que es un concepto que alguna vez tratamos acá, es la ceguera de élite. ¿Qué significa ceguera de élite? Significa las élites por lo general piensan que sus privilegios son dotes naturales, que es por herencia, por costumbre, por tradición, es decir, naturalizan sus privilegios. Uno tiene que decir, eso no son naturales. Macri. Exactamente, esos privilegios, por eso digo ceguera de élite, ¿no? Son ciegos de no pueden reconocer sus propios privilegios. Y acá el lawfare, que me gustaría que, si bien es un tema que lo hemos tratado mucho, sí recuperar esta idea de que uno podría decir que hubo tres etapas. Una primera etapa a comienzo del siglo XXI con todos los gobiernos, si se quiere, post-neoliberales. La primera reacción de la justicia en toda América Latina, del Poder Judicial, fue una reacción corporativa. ¿Sí? Fue una reacción absolutamente corporativa frente a los procesos populares. Una segunda etapa en la cual han formado parte de los procesos destituyentes de gobiernos democráticos. En Honduras, por ejemplo, a Zelaya, la Corte Suprema avaló que un helicóptero militar saca al presidente. No habla, con Lugo, en Lugo 24 horas avaló un juicio express. En Brasil, bueno, ataques que ha recibido acá también Cristina Kirchner, opositores, Milagros Sala, es decir, la justicia formando parte de una renovada doctrina de seguridad nacional. Y una tercera etapa, que uno la vio en los últimos años, sobre todo el macrismo, ya sin ningún tipo de tapujos, sino estando en el centro de la escena para poder doblegar determinadas políticas opositoras. Y este punto me parece importante, narrativas disociadas. ¿Qué significa esto de narrativas disociadas? Que se quiere construir un derecho sin lágrimas y sin sangre. Si pareciera que nos quiere construir una justicia que supuestamente está disociada de la política, que es objetiva, que es tan abstracto, pero casualmente quienes más disocian en nombre de la apolítica son los que más construyeron un proceso de judicialización de la política y de politización de la justicia. Entonces esta idea de pensar, cuando digo narrativas disociadas, esta idea de pensar que los fallos no tienen contextos históricos, que los fallos son cuestiones abstractas, que es una mirada unidimensional del conflicto social. Que los jueces no son personas. Que los jueces no son personas. Bueno, tienen una mirada también, ¿no?, sobre lo que sucede. Entonces, me parece que todo eso va configurando un mapa que es lo que hoy está en discusión. Me gustaba cerrar con una frase, porque a mí me parece muy importante esto de pensar, como pasa en otros lugares, la participación de la ciudadanía a la hora de decir qué tipo de justicia quiere. Y vamos a tomar una frase de Jean-Paul Marat, ¿sí?, un revolucionario francés, médico, científico, que ha hecho muchos aportes al campo jurídico, que dice: siempre una obediencia ciega supone una ignorancia extrema. ¿Por qué quería recuperar esta frase? Porque la idea de la obediencia ciega, volviendo a la idea de la ceguera de las élites, es de alguna manera un poder judicial, no hablo de todo el poder judicial, no digo el poder judicial predominante, que construye una narrativa, y si uno no obedece a esa narrativa, pareciera
que estuviera cayendo en un campo de una ignorancia extrema. Por lo tanto, lo que hay que hacer es desobedecer a esa narrativa. Nahuel, gracias. No lo puedes haber explicado mejor. Así que A muchas ustedes. gracias y ya nos vamos a la pausa.